actualidad tenemos redes neuronales que son muy potentes, pero que realmente no nos dicen cómo funcionan. Tú conoces un proceso matemático que estás siguiendo, pero realmente no puedes interpretar qué significa lo que hay dentro de la caja negra. Tú puedes conocer matemáticamente por qué el número se está moviendo, pero ese número no tiene una interpretación en la vida real. Sí. Bueno, Itch. Mira nada más, aquí estamos otra vez con la misma ropa de la semana pasada. Qué coincidencia. Claro, la magia en la edición permite que podamos usar la misma ropa durante otros 100 capítulos si es necesario. Yo creo que la magia de que tenemos lavadoras, o sea, que la humanidad ha llegado al punto en el que puedes darle unos usos muy periódicos a tu ropa, entonces pues nosotros como buenas personas que consiguen ahí en la paca la mejor calidad, tenemos aquí nuestras mismas playeras. Claro, por supuesto, la ropa de Elmer es la más útil y versátil que podemos conseguir. Sale, Itch, pues vamos a continuar con esta serie de episodios donde tú me cuentas cosas de mecatrónica y yo te cuento cosas de producción musical. ¿Qué me vas a contar el día de hoy? Justamente más que enfocarlo a mecatrónica, lo quería centrar en mi tema de tesis de maestría. Ah, vale. ¿Qué es tu maestría otra vez? Estoy estudiando la maestría en ciencias computacionales y mi tesis es sobre procesamiento del lenguaje natural, más específicamente la detección de xenofobia en redes sociales utilizando modelos de machine learning explicables. Porque claro, en la actualidad ya tenemos modelos de machine learning, clasificadores, redes neuronales que son muy potentes, que son muy buenas, pero que realmente no nos dicen cómo funcionan. O sea, son conocidos como caja negra justamente porque tienen este problema de que, claro, tienes una entrada, tú conoces un proceso matemático que estás siguiendo, pero realmente no puedes interpretar qué significa lo que hay dentro de la caja negra. Tú puedes conocer matemáticamente por qué el número se está moviendo, pero ese número no tiene una interpretación en la vida real. Sí. Por ejemplo, es muy conocido hoy en día redes neuronales que tienen tantas capas, que tienen 100 parámetros y lo que tú quieras, ¿no? Pero realmente tú puedes entrenar un modelo para que te diga, eso es un gato, eso es un perro, pero no te puede decir por qué es un gato o por qué es un perro. Es más o menos la relación actual que tenemos con la tecnología, ¿no? Tenemos muchos inputs y muchos outputs, pero los procesos pues quedan en un segundo plano. Exactamente, y aparte Ya no, y ya no son capaces de dar una explicación. Actualmente sí se está intentando mover a estos modelos white box, de caja abierta, de caja blanca, que sean capaces de explicarte por qué tienen la entrada de una forma. ¿Sería lo mismo que código abierto o es otra cosa? No, el código, no, son cosas diferentes. Ah, ok. O sea, el código abierto es como esta licencia que tienen las personas para poder ver cómo se construyó, pero eso no significa que lo puedas entender. O sea, hay que entender la diferencia. Hay que entender la diferencia entre que algo sea interpretable a que algo sea libre, ¿no? O sea, tú puedes ver que está escrito algo en la pared, pero si no está en tu idioma no lo vas a poder entender. Por más que sea libre, por más que esté ahí, si no es interpretable, si no está en tus palabras, no va a tener ningún significado para ti. Ya. Ok. Entonces, justo tomando en cuenta este sentido de que yo estoy encargándome, bueno, mi tesis está enfocada en el procesamiento del lenguaje natural, me doy cuenta de muchas cosas muy interesantes. La primera de ellas es que, ok, ¿cómo le dices a una computadora, cómo la enseñas a aprender un idioma, un lenguaje, algo tan complejo como el lenguaje escrito? Pensemos que en realidad nuestro cerebro es una máquina gigantesca que toda su vida ha sido entrenada para entender el lenguaje. El lenguaje nos da el pensamiento, el lenguaje nos da nuestra forma de pensar y de interpretar las cosas, ¿no? Sí, toda la realidad viene definida por el lenguaje y cada una de las ideas que hemos tenido durante toda nuestra vida, los sentimientos también que hemos experimentado, todos los hemos traducido a través del lenguaje. Sí, imagínate qué tan diferente es el mundo cuando eres sordo y solo te puedes comunicar con lenguaje de señas. O sea, realmente da para pensar, ¿no? Cómo toda nuestra vida está muy fuerte influenciada con nuestro lenguaje. Sí, toda tu epistemología cambia por completo cuando utilizas lenguaje de señas. Y aparte, ¿qué es esencialmente un lenguaje? O sea, pensémoslo desde el punto de vista más como de programación, ¿no? Okay. O sea, tú puedes saber quién es más alto, tú o yo. Ah, pues es muy sencillo porque es un valor discreto, es un número. Sabes dónde está el 0
Entonces te mides y dices, pues yo mido 1,80 y yo mido 1,70. Es un número, es una comparación booleana muy sencilla, ¿no? Ujú. A mayor que B, A menor que B. Es algo muy sencillo de entender por una computadora. Ujú. Y de ahí que entendemos este concepto de la variable numérica o la variable discreta, viene la siguiente pregunta lógica, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas que yo no puedo discretizar, que yo no puedo pasar a números, que tengo que cuantizar de una forma no numérica? Por ejemplo, ¿quién es más guapo? No, pues él es muy guapo. Pues él es un poco feo. Pues es guapísimo. Tenemos estas variables que son categóricas, de las que no son realmente muy claro en dónde empieza y dónde termina otra, pero tenemos estas palabras que nos ayudan a discernir, ¿no? Como cuando te dicen a tu café ponle una cucharada de azúcar. Y es de, oye, pero mi cuchara no es tu cuchara. A mí dime cuántos gramos, yo quiero saber, pone 10 gramos. Porque si mi cuchara es pequeña no va a ser mi mismo café, porque la categoría no es la misma para los dos, ¿sabes? Ya. Pero de todos modos, podríamos llegar a pensar que el lenguaje es un conjunto de categorías, pero es un conjunto de categorías casi infinitas, porque tú creas una oración y esa oración podría ser una categoría que refleja a la salida algo. Por ejemplo, yo te puedo decir, los gatos son bonitos, ¿vale? Y digamos que los gatos son bonitos, que toda esa oración, que toda esa estructura semántica tiene como salida la variable felicidad, ¿vale? Y que entonces yo categoricé, a la variable felicidad. Y una de sus categorías es, si una persona dice, los gatos son bonitos, entonces la salida es feliz, ¿vale? Ok. Pero imagínate... O cualquier adjetivo positivo o con un contexto positivo. Pues bonito, adorable. Imagínate qué tan cabrón tienes que es definir eso. todo un diccionario. Pero de miles de millones de combinaciones. Claro, claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir, parece que es lo mismo, pero no es lo mismo decir, me gustan los gatos, que a nosotros nos gustan los gatos. No, El además, como sentido cachas y el propósito es el sarcasmo. mismo. O sea, muchos tweets, muchos posts son sarcásticos, ¿no? Por Hoy supuesto, en día es un se contexto. publican con ironía. ¿Cómo cacha eso la computadora? Exactamente, o sea, realmente es algo muy complejo. Nada más quería preguntarte, tú que tienes experiencia programando y en el machine learning y todo esto, ¿qué tan distinto dirías que es un lenguaje de programación de un lenguaje natural? O sea, sabemos que uno es artificial y el otro no, y que por tanto uno se crea a priori, o sea, el lenguaje natural se crea a priori y después se definen las reglas, y el lenguaje artificial es al revés, primero se definen las reglas y luego se utiliza. Pero quitando eso, ¿qué tan distinto crees que sería? Yo siento que son muy, muy similares, porque justamente los primeros compiladores nacen a partir de las mismas formas gramaticales con las que se creó el lenguaje escrito. O sea, realmente el lenguaje es evolutivo, ¿no? Y va cambiando y tiene la capacidad de evolucionar de acuerdo a la normativa de la sociedad. Los lenguajes de programación, bueno, claro, tienen actualizaciones, lo que tú quieras, pero en realidad no tienen el mismo propósito, ¿sabes? Pero sí comparten formas gramáticas muy similares. O sea, así como... O sea, así el propósito de un lenguaje de programación no sería comunicar. No Que necesariamente. sería el propósito de un lenguaje natural, ¿no? Exactamente. Ok. Siento que es una gran diferencia enorme que tiene. Porque... ¿Cuál sería el propósito de un lenguaje de programación? Traducción. Lo primero es traducción. O sea, plantear tus ideas Traducción. Ajá. Y pasarlas a un mecanismo que la pueda convertir en un código de unos y ceros. Y esto a su vez tiene que resolver un problema. O sea, el lenguaje de programación es un traductor que busca la resolución de problemas. No busca la expresión de sentimientos, no busca la creación de información, no busca esta parte cognitiva que tenemos asociados a un lenguaje natural, ¿sabes? O sea, sí. No, ya era algo que te iba a decir. Para mí la diferencia está en eso. En el lenguaje natural tienes la propiedad del desplazamiento, donde con las palabras que has usado toda tu vida, tú te puedes referir a entidades que nunca has visto, que nunca han existido en el tiempo o en la realidad. O sea, tú puedes hacer que tu imaginación vuele todo lo que quieras, expresarlo, traducirlo a palabras, y esa sería la propiedad del desplazamiento, que no veo posible en un lenguaje de programación, ¿no? Claro, tiene que modificarse y el problema es que al versionarse, o sea, no podemos hablar de que el español tiene versiones. Podemos decir que ha evolucionado,
pero sí podemos decirte que Ujú. Python tiene la versión 2.3, tiene la versión 3, y son lenguajes Ya. diferentes, porque tienen versiones. O Y sea, en español no, hay como español antiguo, español moderno, o sea, español mexicano, pero sí no hay, no está definido, o sea, no hay un define manual de porque sea otro, Python, ¿sabes? digo, español 3, ¿no? Ya. De último que te comentaba, sí, ok. Piensa que tu cerebro es una máquina así asombrosa, que toda tu vida ha sido entrenada para poder comprender y dar una interpretación al lenguaje natural que tenemos. Un proceso Ujú. básico por el cual nuestro cerebro hace todo este trabajo, podemos pensarlo de la siguiente forma. Primero empezamos con un proceso de tokenización. ¿Qué es la tokenización? Bueno, la tokenización es este proceso por el cual este conjunto grande de bloques lo comenzamos a separar, lo segmentamos, lo como desminuzamos, ¿sabes? Y decimos, la palabra, bueno, la oración hola a todos tiene 3 palabras, la palabra hola, la palabra a y la palabra todos. Ya convertimos en tokens, ya podemos identificar dónde empieza y dónde termina cada palabra, ¿vale? ¿Y cómo sabe que son 3? ¿Cuenta los espacios más 1? No, eso ignora, o sea, tú sabes que son palabras, tú no necesitas Ok, algo objetivo como un número, tú ya ok, identificaste que no son lo mismo, porque podrías pensar, hola, todos, y podría decir que son 2. ajá. O imagínate una palabra en un idioma que no conoces, que jamás has Ujú, escuchado, decir, puta, ¿eso es una palabra, son 2 palabras o es una oración? ujú. Después de este proceso de tokenización en el que nuestro cerebro ya puede entender dónde empieza y dónde termina cada palabra, viene un análisis léxico. ¿Qué es un análisis léxico? Bueno, esto se refiere más que nada como al estudio morfológico de las palabras, o sea, saber y entender que cada palabra tiene un significado, ¿sabes? Ujú, O sea, que hola no es lo mismo que todos. Tú ya entendiste que hola y todos son palabras, pero ujú, hasta que haces un proceso de análisis léxico, te das cuenta que hola es un saludo y que ujú. todos no es un saludo, ¿sabes? Ya. O sea, ya le Entonces, al diste significante le acabas de otorgar un significado. exactamente. Ajá. Después de que cada palabra por sí sola posee un significado, entonces pasamos a un análisis sintáctico. Aquí ya las cosas comienzan a tener más sentido, porque una palabra por sí sola, una palabra casi nunca se define por sí, siempre se define de acuerdo al contexto de otras palabras, ¿sabes? Ujú, Entonces, el análisis sintáctico busca que no solo las palabras existan, o sea, claro, tú ya entendiste que en análisis léxico encontraste las palabras, ¿vale? ujú. Pero no necesariamente tienen un significado real, ¿sabes? O sea, el análisis sintáctico busca que realmente tengan, por ejemplo, una definición en diccionario, ¿sabes? O sea, que esté bien escrita la palabra, porque nosotros podríamos argumentar que hola y holo, pues se pueden ocupar para lo mismo, pueden ser un saludo, pueden decir, hola, holo, oli, y todos más o menos van para lo mismo, ¿no? Oli, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Todos vienen del mismo token, o sea, si todos caerían en el H o L, ol, Ujú, y los demás serían como variantes, ¿no? Como hola, ujú. oli, holo, pero el análisis sintáctico es, no, el que existe, el verdadero, es el hola. El hola tiene un significado, los demás son variaciones que puedo interpretar, pero que realmente no existen, ¿sabes? Ujú. Después vamos ya ahora sí al análisis semántico. El análisis semántico ya no ve a las palabras como palabras únicas, sino que ya las ve dentro de un contexto. Ya empieza a ver por qué sí tiene sentido decir los gatos lindos y no el gatos lindo, ¿sabes? Ok. Semánticamente está mal. No puedo decir el gatos lindo, ¿sabes? Bueno, bueno, yo diría que sintácticamente está mal. Es Ah, parte de las dos. Es parte ya, de las dos. ya, ok. Porque No, sí tienes razón. Ujú. tienes que verlas en conjunto para Ajá. poder darte cuenta que están mal. Ok. Entonces a la huevo hay un análisis semántico porque él no está mal. Ujú, Gatos no está mal. Pero el gatos sí está mal. Cuando las palabras juegan entre ellas, ujú, tiene que ser un análisis semántico. Ahora, lo último, que probablemente es lo que tú estabas adelantándote, ujú. es el análisis pragmático. El análisis pragmático es cuál es la intención de la oración. Porque aquí viene muy interesante. Una vez que tenemos el análisis semántico, podemos ver
la relación que tienen las palabras entre ellas y entender que siguen estando bien o están mal, pero cuando le damos un objetivo, cuando es pragmático, es cuando realmente sabemos por qué lo están hablando, ¿sabes? ¿Cuál es la intención de la oración? ¿Me está ofendiendo? ¿Me está halagando? Si yo te digo poca madre, bueno, poca madre, ¿qué es? O sea, poca madre no me dice mucho. Pero tengo que darle más contexto. Es ¿no? una palabra completa o una expresión completamente polisémica. Poca madre. Madre es. ¿Cuántos significados no tiene madre? Sí, solo madre es absolutamente polisémica. Es algo que podría ser muy bueno, muy malo o muy neutral también. Y claro, y piensa que todo esto varía de acuerdo a la región donde tú vivas. O no pedo. Es lo mismo, sí, claro. No es lo mismo Concha aquí que en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Sí, no sé si viste el doblaje de Barbie. No sé qué película de Barbie era, pero vi el doblaje en castellano, donde Barbie decía, disculpe, ¿podría abrirnos la concha? Y luego la criatura que abre su concha, que las va a transportar a través del lago, le dice, por supuesto, aquí está la concha. Sí, y lleva a todas estas situaciones tan particulares, ¿no? Te decía, ya tenemos todos estos análisis que nos ayudan a interpretar una oración. Y ahora, ¿cómo chingados convertimos esta programación? Hay unas que son mucho más claras que otras, ¿no? Como por ejemplo la parte de tokenizar. Uno podría pensar, pues lo más sencillo sería, pues cada que hay un espacio, pues es que empezó otra palabra, ¿no? Y no está tan lejos. Otra cosa podría ser, bueno, hago un diccionario que contenga todas las palabras que existen, más todas las variaciones que existen, y ya después de eso veo si esta palabra existe en este diccionario, pues entonces es una palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en Word, tú pones una palabra, pero por más que pongas más espacios o pongas Enter y te da un salto de línea, hasta que no termines de escribir otra palabra, no aumenta el contador de palabras. Es más, aunque tú escribas una tontería que no tiene sentido, bueno, sí lo cuenta como palabra. O sea, reconoce palabras que existen como únicamente lo más sencillo. Si hay un espacio, es que es otra palabra. Por más que sea una palabra de una única sílaba o una única letra, ¿sabes? Entonces te digo, hay cosas más sencillas, la tokenización o análisis léxico, que el léxico sí es tal cual. Buscar que la palabra exista y que esté, bueno, dentro del léxico y sintáctico que existe, que esté bien escrita, ¿sabes? Oye, pero en estas situaciones, yo me imagino que lo aplicas en redes sociales, ¿no? O sea, esta búsqueda de la xenofobia. No manches, te lo pone inmensamente difícil la jerga, ¿no? Sobre todo ahora que se juega con el lenguaje de una forma bestial. Por ejemplo, cuando se quiere destacar mucho una oración o una idea, se pone todo junto sin espacios en mayúsculas, con errores intencionales. No, entonces, eso es muy cabrón. O sea, todo eso le parte el queso a tu algoritmo, ¿no? Sí. Es muy, muy complicado darte cuenta. Cuando tú quitas espacios o pones números o demás, y estás madreando por completo la forma, la estructura de la oración. O hay gente que incluso lo usa para sortear los algoritmos de detección y cuando es una palabra sensible, cambian las es por 3, ¿no? O las is por signos de admiración. Y entonces así van... Es complejo. Pero de todos modos, es complejo, pero no es imposible, ¿sabes? Porque al final de cuentas, piénsalo así. Estas palabras que están sorteándose, pues tienen que ser lo suficientemente legibles para que tú las entiendas, ¿sabes? Entonces piensa, tú ves una palabra de 4 letras, ¿no? La S, el 3, la X y el número 0, ¿vale? Y tú la entiendes, y tú sabes qué significa. Sí. Pero un algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a agarrar esto, va a checar que es una palabra que tiene 4 caracteres. De esos 4 caracteres, el primero es S y el siguiente es X. ¿Cuántas palabras de 4 caracteres coinciden que la primera y la tercera es S y X? No, pues no son tantas, Cierto. Y luego de las 10 o 20 o 100 que existen, que comparten esa característica específica, pues piensa que realmente no tenemos tantísimas formas de expresar la E para que se siga entendiendo que C. La puedes cambiar por un 3, la puedes cambiar, yo que sé, por... ¿Nada más por un 3? Euros. Ok, por el euro, claro. Sí, no hay muchos. Pues sigue siendo una cantidad finita, ¿sabes? Pero además, ¿quién usa el euro? El euro está en... Nadie se sabe el ASCII del euro. Todos ponen el 3, claro.
El punto es que no es tan complicado hacer que si tú ya identificaste que esa es una palabra, Ajá. darle la palabra, convertirla de la jerga del slang Ya. a su palabra real. Digo, es un proceso más complicado porque realmente hay palabras que son mucho más exhaustivas, Ujú. que no es lo mismo exactamente esa que te di de ejemplo, que nomás tiene 4 caracteres, a una palabra de 10 caracteres en donde cambiaste 5. Ya. O palabras donde realmente, por cómo está construida, hay muchísimas palabras que se escriben parecido. Ok, ok. Sí, tiene Pero sentido. con parte del contexto, buscas la similitud entre las palabras que lo rodean para ver cuál es la palabra que más se asemeja. Ujú. Decir, por contexto, ¿qué palabra tendría que ir aquí para que la oración tenga sentido, ¿sabes? Entonces es una forma de descifrar y contrarrestar esta tendencia a... Claro, lo complica mucho más, pero Ujú. se puede contrarrestar de todos Pero modos. todavía hay métodos, ya. Sí. O sea que un buen programador no tendría por qué tenerle miedo al Metroflog. Es mucho más complicado y el problema es que se vuelve más... eh, de mayor costo analizar el texto, pero es posible, ¿sabes? Ok. Ahora, algo interesante es que justamente cómo podemos saber nosotros de si ocupa la palabra madre para algo bueno o para algo malo. Necesitamos contexto, ¿sabes? ¿Y cómo le damos Ujú. contexto a las palabras? Ahí viene lo complicado, ¿no? Entonces, Ujú. para esto se entrenaron modelos de Machine Learning que no eran explicables, pero que buscaban obtener el contexto o el sentimiento o la intención. O sea, si hacemos un análisis de sentimientos para decir, mira, toda la oración entera o todo el párrafo, me vale que eso, ¿qué quiere decir? Ujú. Pero el sentimiento es alegre. El sentimiento es triste, es feliz, Ujú. es neutro. La intención es dañar. La intención es ser chistoso. La intención es ser spam. Y de repente podemos comenzar a categorizar y describir un texto, contextualizarlo a partir de la intención que genera, ¿no? Ujú. Quiere ser polémico. Yo no sé qué dice específicamente, pero la intención general es ser polémico, ¿sabes? Ujú. Entonces, con esto ya nos podemos dar una herramienta para decir, mira, tiene la palabra madre, pero la palabra madre no es por sí misma una mala palabra. Pero si toda la oración tiene la intención de ser hiriente, ok. Entonces, madre, con la intención de ser hiriente, sí es una grosería. ¿Y cómo sabe Madre. que es hiriente? Justamente Ajá. porque necesitas a humanos que previamente hayan, hayan catalogado cada párrafo, cada oración a manito. Ok. Y lo que hace es que busca patrones en los que cuando esas palabras se encuentran juntos, toda la intención de esas palabras juntas es esto. Entonces, Chance, yo no conozco ajá. el significado de cada palabra, pero si en general la intención de todo el párrafo es ser feliz, Ajá. entonces ya puedo decir, si esta palabra, cuando la intención es feliz, entonces ya puedo saber que la oración como tal no tenía la intención de ser xenofóbica, por ejemplo. Ok. Entonces, a la antigüita, alguien se hizo una base de datos que usó para entrenarla. ¿Sí? Así le Ok, dicen. ok. Ya, ya. Ok, claro, claro. Sí, o sea, el chiste es reconocer esos patrones, ¿no? Reconocer Ujú. esa estructura de sentimientos, de intenciones. Ujú. Sí, también otra cosa que tenemos que ver es como esta forma en la que pasamos nuestro conjunto de datos a algo que puede entender una máquina, ¿no? Lo podemos pasar a números, lo podemos pasar a categorías, lo podemos pasar a una cantidad finita. Hay diferentes representaciones. Algoritmos conocidos son, por ejemplo, Bag of Words, eh, Term Frequency, Inverse Document Frequency, TF-IDF, Word to Vect. Hay varios que lo que buscan es justamente cómo transformar palabras a números, a vectores, a una representación que sea capaz de ser entendida por un clasificador. El problema es que si pasamos el texto a una representación numérica, pues deja de ser interpretable para nosotros. O sea, a mí de qué me sirve que yo te diga la oración, a mí me gustan las quesadillas, yo la convertí a una representación vectoral de 300 vectores, perdón, 300 Ujú. números, ¿vale? A Ujú. mí de qué te sirve que diga, mira, esto es xenofóbico porque el número en la posición 15 y el número en la posición 83 son mayores a 1.023. Ya. Pues eso no tiene ningún sentido, eso a mí no me dice nada. Pues qué Eso es la chingón black que... box. Exactamente, qué chingón Ajá. que tu algoritmo ya convirtió las palabras a números, pero a mí los números no me dicen nada.
Ujú. En cambio, si a mí me dices, esta oración es feliz, esta oración tiene este número, tiene este verbo, tiene estos adjetivos, fue escrito por un hombre, o sea, entre más contexto me des, ya puedo entender por qué se llegó a la conclusión de que era feliz. Ya. Oye, pero al final no puedes quitar la parametrización de en medio, ¿no? No, Yo diría que, o sea, lo que entendí que pasa es que toma las muestras de los mensajes que se envían, lo traduce a números y luego a ti te lo traduce a otra cosa, ¿no? no tiene que traducir los números necesariamente. Ah, entonces, ¿cómo lo hace? Ah, ¿te acuerdas que te había dicho que ya existen modelos preentrenados que buscan la Ajá. categorización de oraciones enteras? Ok. Entonces Ah. agarras esa oración y la pasas a partir de un chingo de modelos de los cuales tú ya confías que son buenos y conviertes esta representación de palabras, la conviertes en una representación de sentimientos, de intenciones, de emociones. Ya. Y ahora Y te saltas la toda oración, parametrización. exactamente, ya no se convierte en un número. O Ajá. sea, ya no es un vector numérico, ahora es un Ajá. vector de sentimientos, de emociones. Claro. U otras características sintácticas como cantidad de verbos, cantidad de oraciones, cuántos números ocupa, la longitud de la oración, cuántos son pronombres, cuántos son adjetivos, artículos, todo eso te sirve para parametrizar. Pero ya Y tiene eso, una parametrización. O sea, ya no eso ya parece parece mucho más un pensamiento natural, ¿no? claro. Sí, si te hablan con más verbos es que te están intentando hacer cosas. Si te hablan con más adjetivos es que es algo más sentimental. Si te hablan con más artículos masculinos que con femeninos, tú puedes ir hilando cosas para saber por qué esto es lo que es. Ok. Brutal. ¿Sí? Brutal, me encanta. Y ya después, en otra plática, te comentaré cómo pasamos de estas variables categóricas que son interpretables a un modelo que también sea interpretable. Es que sí me rompe. No, dime. Digo, ¿de qué te sirve que tu base de datos sea interpretable si tu clasificador no lo es? O sea, ¿de qué te sirve que tú tengas esto si a la salida tu clasificador lo va a codificar en números y de nuevo le va a perder la interpretación? Necesitas la combinación base de datos interpretable y clasificador interpretable para que la salida tenga un sentido, porque si no, ¿de qué te sirve que agarres, no sé, por ejemplo, el Nearest Neighbor, agarrar y te diga, esto es esto, porque sus vecinos más cercanos son esto? ¿Y cómo midió la cercanía? ¿Qué significa que algo esté cerca? Agarró un número. ¿Cómo chingados te dijo que los patos feos están más cerca de los gansos peligrosos a que de la motoneta veloz? O sea, hay una cercanía, pero ¿cómo chingados? Esto no te da. Si no te lo explican, no es interpretable. No manches, sí me rompe todo el paradigma porque yo había pensado que el futuro de la inteligencia artificial era justamente el descubrimiento de la parametrización de todas las cosas, o sea, que en algún momento íbamos a ser capaces de parametrizar el amor, de parametrizar la felicidad, y que entonces a través de eso se iban a poder hacer a lo mejor operaciones de optimización de tal forma que estas propiedades o estas cosas pudieran maximizarse, ¿no? Pero ahora lo que me dices es que justamente se saltarían ese paso y se está encaminando como a un pensamiento más natural de las máquinas. Claro, porque por ejemplo, piénsalo en el control difuso, en el que las clases pueden estar mezcladas, en el que puede ser caliente y frío y un poquito, porque tú entiendes que son categorías diferentes, pero hay un punto ambiguo en el que están una sobre otra y que no es tan fácil darte cuenta donde lo tibio es caliente y donde lo tibio es frío. Está tibio, y tú sabes que tibio no es ni caliente ni frío, pero si pones la mano en agua tibia, te puedes decir, yo la siento calientita, y no está mal, porque entra dentro de esa cobija en la que es las dos cosas. Excelente, me encanta. Tendría que entenderlo más y echarle un ojito a esto que me dices de las white boxes, porque me quedan muchas dudas de cómo funciona. O sea, yo me quedé mucho en lo booleano. O sea, ya Claro. mis límites de programación no fueron más allá de lo booleano. Entonces, sí, esto me sorprende bastante. Sí, justo estoy trabajando en eso hoy en día. Ya mi tesis lo que te regresa son patrones de contraste. O sea, te dice cuáles son los patrones que pueden identificar a una clase. Por ejemplo, en mi caso encontré que, bueno, lo estoy haciendo en inglés, pero algo muy sencillo, pero que ahora es comprobado por mi algoritmo, bueno, por mi tesis, es que si tú tienes el bigrama es dos palabras, violent
violent foreigners acompañados de un sentido triste y violento, entonces está acompañado, tiene que ver con la xenofobia, ¿sabes? Mira, Okay. claro, uno puede decir, es que es muy lógico, ¿no? Pero es lógico cuando lo leemos como humano, pero que un programa de computadora haya podido dar con esta información y que lo pueda clasificar, no solo no solo te lo clasifique como xenofóbico, te estoy explicando por qué llegué a la conclusión de que es xenofobia. Y dices, no mames, sí, tiene muchísimo sentido que si la intención es violenta y las palabras son violent foreigners, entonces tenga que ver con xenofobia. Porque tú puedes seguir ocupando violent foreigners sin necesariamente apelar a la xenofobia. Lo puedes ver en un contexto más de noticia o en, por ejemplo, eh, claro, ¿cómo se llaman? Los inmigrantes cometieron un atentado violento, pero no por ello está siendo xenofóbico. O podría ser referencial, podrías estar hablando de lo que dijo otra persona, estar citando, ¿no? Claro, pero en eso, ahí entonces la intención no es la violencia. ¿Ya ves? Entonces cuando agarras un sentimiento o una intención o te dicen, si la oración expresa enojo, es violento y tiene violent foreigners, entonces es xenofobia. Pero Ya. esos patrones los encontró automáticamente el algoritmo, no se los di yo. Ya, ok. Oye, ya nada más me queda preguntar, ¿con qué intenciones haríamos esto? Pues básicamente para librar a redes sociales de todo este cúmulo de odio que hay, ¿sabes? O sea, yo sé que puede atentar contra la libertad de expresión, es parte de la moralidad que tienes, ¿no? En dónde defines, en dónde puedes agarrar y censurar los comentarios, ¿no? Pero realmente el problema es que muchos de esos comentarios de odio también van de mano de la desinformación y generan de forma injustificada que personas se polaricen, ¿sabes? Entonces hay que realmente ver en qué momento podemos agarrar y simplemente ocultar y borrar los comentarios. Pero eso ya es otro proceso más que tira más a la moralidad, a la ética. Y mi objetivo con eso es brindar más herramientas que faciliten una toma de decisión. O sea, no te voy a decir que mi algoritmo tiene la capacidad de decidir qué censurar y qué no censurar. Claro que no. Pero si ya clasificó algo como xenofóbico, alguien más puede decir, ¿dónde pongo el threshold? ¿Dónde pongo la vara para decir qué se censura, qué no se censura, en qué momento se censura? Porque claro, algo podemos ocuparlo mal e imagínate que estos clases algoritmos ocupan para censurar Twitter cuando es campaña electoral y que de repente ya nadie habla mal de una persona, ¿sabes? O sea, eso también se puede dar. Y es como, pues, los malos usos que se le pueden dar a las herramientas. Uno como programador hace herramientas y la sociedad es la que le da el fin a las herramientas. Ok. Sí, eso en el caso más tangible, ¿no? Que sería la censura, es lo más inmediato, que también a mí se me había ocurrido, pero ya llevándolo a los más extremos, podríamos ya caer en la pesadilla tipo de Winter Soldier, donde una organización un día decide levantar unos helicarriers en el cielo y apuntar a objetivos que piensa que son desestabilizadores, ¿no? Para un gobierno o para una causa, o disidentes. Pues piensa en la facilidad de que de repente alguien pueda agarrar tu Twitter, tu Facebook, hacer un análisis de todo esto y clasificarte a ti como persona de acuerdo a todo lo que has compartido. Y decir, mira, hice tantos algoritmos de Machine Learning y ahora te puedo clasificar como ser humano de acuerdo a tus redes sociales. Eres un 20% misógino, eres un 30% xenofóbico, tienes 5% de racismo, eres 40% clasista y de repente que alguien te pueda negar un trabajo o cosas del estilo únicamente por tus redes sociales. Esto podría ser malo, podría ser bueno, porque también podría ayudarnos a darnos cuenta, ¿no? Igual y luego sí decimos o hacemos muchas pendejadas porque no hay alguien que nos diga que, o sea, imagínate, podría evitarse el acoso sexual, ¿no? Ya, O sí, claro. incomodar a alguien, o sea, realmente nosotros estamos a un centímetro de incomodar a alguien y no hacerlo adrede o no buscar esa intención. Tú no recibes una retroalimentación de la otra persona diciéndote, me estás incomodando. Pero imagínate con un algoritmo si te diga, oye, estas palabras, un análisis estadístico me dice que así como están ocupando, pueden incomodar a esta persona, ¿sabes? Aunque ella no te lo esté diciendo, o él. Ya, entonces caemos más en este escenario ya no de Winter Soldier, sino del capítulo ese de Black Mirror, donde tenemos un sistema de puntaje, ¿no? Y todo está bien rankeado. Y eso me hace pensar en que no nos daría la oportunidad de cambiar o de redimirnos, ¿no? O sea, porque que tienes una etiqueta, que tú no podríamos despojarnos de nuestro historial, de todos los errores que cometimos antes.
¿O sí? Sí, o sea, ya haces una cagada, ya se queda ahí y ya es parte de ti. Sí, Ahora, lo más que podrías hacer es intentar no volver a cagarla para que el porcentaje baje. claro. Y hacer que los números actúen, ¿no? Claro, o sea, Ujú, vete a algo horrible, ¿no? Una vez violador, violador toda tu vida. ujú, Pero si de repente, no sé, haces una asociación en contra de la violación y ujú, salvas 1 millón de vidas, ujú. pues igual y de repente ya empieza a esfumarse eso, ¿no? Y no porque deje de existir, sino porque el peso de las demás acciones comienza a dejar atrás esa cosa, ¿no? Ok. Bueno, ¿quieres concluir aquí tu Sí, por tema? Yo, supuesto. yo no tengo más comentarios. Quiero hacemos este Yo creo que cortecito. todo esto nos deja pensar en el porvenir de los algoritmos de Machine Learning, en esta capacidad que tenemos hoy en día de poder darle una interpretación a los resultados, de poder tomar decisiones y no solamente decir es que el modelo o algoritmo lo dice, sino realmente entender y ver en qué está haciendo bien, qué está haciendo mal y ver si realmente está empezando a descubrir patrones que parecen humanos. O más interesante, ¿qué pasa con los patrones que dejan de ser humanos, que se escapan de nuestro pensamiento y que van mucho más allá de un pensamiento lateral? Porque literalmente al no ser humanos, no tienen esas ataduras de pensamiento normal, ¿sabes? O Ujú. sea, puede darte patrones demasiado interesantes que quizás como humanos uno nunca podría haber visto, que pueden llegar a ser contraproducentes o contraintuitivos y que de todos modos describen la realidad, ¿sabes? Ujú. Entonces yo me quedo con eso de ver cómo los algoritmos de Machine Learning están avanzando enormemente. Sí. A mí me encantaría, o sea, y aunque creo que está en un futuro muy distante, me gustaría que incluso yo pudiera contratarlo y decirle, algoritmo, por favor, dime cómo está, cuál es mi estatus, ¿no? Dime cómo están mis valores, o que incluso me pueda decir si me estoy deshumanizando, ¿no? Si mis últimos 20 posts se sienten poco humanos y estoy ya completamente sumergido en una esquizofrenia total, ¿no? Claro, se puede detectar depresión, se puede detectar otros trastornos únicamente con base en cómo escribimos. Ujú. Excelente, Itch. Bueno. Pues déjanos en los comentarios si quieren que sigamos hablando de estas cosas tecnológicas y nos veremos en otra ocasión. Uy. Bye.